César, ya en otras oportunidades, en otras charlas anteriores, hemos hablado un poco de algunas historias de Cautiva, y creo que sería importante para que también, porque así nos lo hacen saber los televidentes, que les interesaría conocer, qué tipo de indios andaban por la zona, dónde más o menos estaban afincados, cuáles eran sus costumbres, cómo eran las relaciones, por qué los malones, por qué esos tiempos de paz. Los indios de esta zona, que son conocidos hasta ahora por Pampas, ellos asimismo se llamaban Lelfunches, que significa habitantes de las llanuras, que Pampas significa una gran llanura también, aunque no es término indígena de acá, lo mismo que cacique, son traídos de Centroamérica. Eran de origen mapuche casi todos. Vivían, eran nómades. Los primeros que se ocuparon de ellos fueron los jesuitas, que tuvieron esta gran misión acá en Castelli. ¿Qué año sería eso, César? Eso es 1600 y pico. A los que jorobaban eran los blancos, que solivantaban a los indios pampas para que atacaran a los misioneros. ¿Por qué? Porque los jesuitas, con gran criterio, habían obtenido las autoridades reales que ningún blanco podía estar en contacto con los indios si no era debidamente autorizado por ellos. Era gente que le quería vender vino, que les enseñaba a jugar a las cartas para quedarse con todo lo que pudiera. Los jesuitas fueron los que, para luchar contra la cuestión del alcohol, fueron los que introdujeron precisamente en la zona el mate. Como ellos venían de la Mesopotamia y del Paraguay, donde toman mate todo el día, acá lo hicieron también. Ahora, hubo una serie de ataques que después los reprimieron, no los jesuitas, sino las autoridades los reprimieron bárbaramente. Por un lado, consiguieron la expulsión de los jesuitas y por el otro, limpiaron una serie de indios. César, ya avanzando un poco en el tiempo, ya aproximadamente a comienzo del siglo pasado, es decir, por allá por el año 1820, 1830, que es un poquito después de la fundación de nuestra ciudad y cuando Dolores soporta varios malones. ¿Qué tipo de indios andaban? ¿Por dónde estaban afincados? Eran nómades, iban de un lado para otro, vivían de la caza, no de la pesca. ¿El hecho de ser nómades hacía que prácticamente estuvieran muy poco tiempo, escaso tiempo, o cuánto tiempo se establecían en un lugar u otro? Mientras había cacería, y los indios ya están utilizando el caballo. ¿Pero podían, por ejemplo, estar establecidos un año en un lugar? Sí. Además, acá, don Francisco Ramos Mejía, acá en Miraflores, los protegía y llegó a ser... El gobierno le había dado la posesión de las tierras acá en Monsalvo. Pero como él entendía, y tenía razón, de que por derecho natural los auténticos poseedores eran los indígenas, él les pagó lo que entendía que valían esos terrenos que ocupaba. Otros, por ejemplo, uno de los obligados, llegó a un acuerdo con el cacique negro, que andaba de acá para Ayacucho y volvía, y por una determinada cantidad de yeguas, todo el territorio que él ocupara a una determinada hora, la mañana, hasta la puesta del sol, cabalgando, que habrá salido obligado a todo lo que daba, acompañado por unos indios para comprobar hasta dónde llegaba. De esa manera se medían los terrenos en esa época. A Ezeiza le dieron algo creo que sanó al hijo de un cacique, con remedios caseros. El caso de Ramos Mejía es muy particular porque tenía una gran ascendencia sobre los indios, pero ¿qué es lo que llevaba a César a que por ahí, digamos, hubiera buenas relaciones entre los indios, se acercaran por ahí algunas pulperías y por ahí que hubiese malas relaciones? ¿Cuál era el detonante? ¿Qué era lo que, digamos, por ahí motivaba, digamos, a romper esa relación amistosa? El detonante siempre era alguna cuestión a la cual muchas veces eran ajenos los indios, aunque ellos participaran. Por ejemplo, la destrucción de Dolores se debió a que Martín Rodríguez estaba empecinado contra los Ramos Mejía porque sostenía que las noticias
para preparar las incursiones salían de acá. Y que los indios que tenía Ramos Mejía ahí, él los amparaba después de los malones, cosa que evidentemente no es cierta. Y entonces, una vez que hizo una incursión se adelantó bastante en la provincia, a pura pérdida, a la vuelta tomó una serie de los indios mansos. Y cuando Ramos Mejía se enteró, cuando estaba en ese momento, fue a reclamarlos, y al capataz también, que era un Sosa, se encontró en el camino que ya había una punta de indios lanceados por los civilizados. Y el capataz, el mayordomo los llevaban, que era este Sosa, y el capataz era un Molina, que decía que había sido granadero de San Martín. José Luis Molina. Sí, que era un mulato. Y entonces, que se había unido a los indios y se había casado con la hija de un cacique, porque era viudo, no se levantó por fastidio por lo que les había pasado a sus compañeros de trabajo. A Encafilú, el cacique negro, lo acompañaron y fue esa feroz, el primero de los feroces malones, porque hubo varios. Claro, ese fue el malón que arrasó Dolores allá en abril del año 21. Y tanto es así que después hacen un muro. El Alférez González y Cornell, que tuvo una gran actuación después en el país, porque dura hasta 60 y tantos, y que dicen que lo va a tomar después a Molina preso, y lo salva de que lo liquiden. Los pobladores de Dolores que lo ven, que lo trae preso, no, él se ha entregado, él lo ampara en el gobierno de Bernardino Rivadavia. Ahora, los indios siempre protestaban por el avance sobre sus tierras, que también eran, yo siempre veo esas películas que hacen de indígenas, me extraña que no se haga acá, porque los indios de acá también eran pintorescos, también se hacían señales con humo, también se pintaban la cara cuando estaban en guerra, también se hacían conocer de noche por medio de gritos de animales, de zorros, de lechuzas, igual que los norteamericanos. Claro, lo que viene de afuera tiene más arrastre para nosotros. Claro, y acá también se hace cierto aquello de que nadie es profeta en su tierra, por ahí no resulta muy novedoso pintar los indios de la región. Y acá cuando iban a buscar, por ejemplo, las Salinas Grandes, iban a buscar sal de Buenos Aires, que iban en carretas, cuando los indios se presentaban en son de pelea, formaban también círculo con las corretas, como hemos visto tantas veces en película. César, una última pregunta que se nos quedó, creo, en el tintero. Más o menos, supóngase, en esas épocas de conflicto, ¿hasta dónde se podía andar tranquilo, digamos, sin temor a ser tomado por los indios, digamos, por esta zona? ¿A qué distancia de Dolores por ahí se los podía encontrar acampando? Se los podía encontrar muy cerca, porque casi siempre todas las invasiones era hasta pasar el Salado. Pero muy cerca, ¿qué significa? A muy poca, la salida nomás. Es decir, por acá, por lo que hoy es Guido, Maipú, más o menos. Sí, Guido, incluso había un gran campamento ahí, creo que en la laguna Yamahuida, en Monsalvo. Y donde se establecían también era para el lado de más de Castelli también. Así que estábamos entre dos fuegos ahí, los dolorenses de aquella época, nuestros ascendientes, ¿no? La vida era difícil, aventurera, pero yo quería decir que hasta hay un anuario que sacaban los hermanos Mulholland, unos irlandeses en Buenos Aires, todos los años en inglés, del Río de la Plata, y habla de Dolores, habla de todos los partidos de la provincia, habla de Dolores, y uno dice, existen en las cercanías de la población 70 indios mansos, viviendo como en tribu, cosa que yo ignoraba, pero sí me dijo el doctor Dillon, el abuelo de él, don Juan Dillon, que había estudiado farmacia en Inglaterra, donde aprendió a boxear sin guante, como se boxeaba en esa época, que estuvo acá en Dolores de comerciante, hizo una serie de curas entre los indios, estos que iban
al boliche de él. ¿Eh? Oficiaba de médico. Y entonces, como tuvo éxito, los indios tenían una veneración religiosa por él. Lo creían que era un gran hechicero. Pero ahí hay Laguna del Cacique, hay 2 o 3 por la zona. Laguna del Cacique. Sí. Lo cierto es que acá, en otros lados se encuentran enterratorios, cabezas de flecha, boleadoras, etc. Acá, en fin, todavía eso no se ha explotado. Será cuestión por ahí de que algunos estudiosos del tema se pongan a tratar de... Sí, acá en la zona fundamentalmente de la costa. Han empezado con bastante sacrificio. Muy bien, gracias César. Seguimos nosotros en Dolores es Noticia con otras notas de interés general y volveremos la semana que viene con una nueva conversación con el profesor César Vigrela Madrid. Adelante, por favor.